Durante los primeros meses de 1945, estaba claro para la mayoría que la escritura estaba en la pared para el Tercer Reich, quedando muy por debajo de los 1000 años propuestos que debía durar. A medida que las fuerzas aliadas rodeaban el país, había muchos dentro del liderazgo nazi que se dieron cuenta de que había poco que se pudiera hacer. Sin embargo, los más rabiosos y devotos a Europa se aferraban a la esperanza de que podrían prevalecer. En el video de hoy, cubriremos las últimas semanas del régimen nazi, cómo las fuerzas aliadas se acercaron y el destino que les cayó a los ciudadanos alemanes atrapados en los últimos días de la guerra en Europa. Para diciembre de 1945, las fuerzas aliadas en el oeste y el este habían logrado avances significativos. En el oeste, las fuerzas británicas, estadounidenses y canadienses habían desembarcado con éxito en Normandía, liberando gran parte de Francia y Bélgica. En el este, el Ejército Rojo había logrado avances en Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Algunos en el alto mando alemán, como Hermann Göring, querían pedir la paz, aunque Hitler no podía tolerar ninguna sugerencia de este tipo. El liderazgo nazi vio destellos de esperanza tanto en los primeros éxitos experimentados por las fuerzas alemanas en la Batalla de las Ardenas, como en la muerte del presidente Franklin Roosevelt. Pero pronto quedó claro que los Estados Unidos continuarían sin Franklin Delano Roosevelt y que el frente occidental caería, asediado tanto por el oeste como por el este. Quedó claro que Alemania perdería la guerra. Sin embargo, esto no impidió que Hitler creyera que algún milagro salvaría su Reich. A menudo fabricaba divisiones enteras que llegarían para rescatar la guerra, o que la Luftwaffe era lo suficientemente fuerte para poner fin a la superioridad aérea aliada. Pero para enero de 1945, las fuerzas aliadas tenían el control total de los cielos sobre Alemania. Berlín estaba a merced del bombardeo aliado. En 1944, la Real Fuerza Aérea había lanzado más de 500.000 toneladas de municiones sobre Alemania. Pero para Hitler y su cuadro de leales más fanáticos, profundamente bajo la Cancillería del Reich, todavía había esperanza de que la guerra pudiera ganarse. Algunos nazis destacados intentaron secretamente salvar su propia piel, notablemente el jefe de la SS, Heinrich Himmler, intentando negociar una rendición. Mientras tanto, las políticas de tierra quemada de Hitler buscaban destruir Alemania, un castigo final para el pueblo alemán, quien Hitler creía que había traicionado su visión. Cuando el ejército soviético llegó a la capital Berlín, las fuerzas nazis lanzaron a los soldados que tenían para contener la marea roja. Los jóvenes de la juventud hitleriana y los hombres adultos fueron adoctrinados para ser usados como carne de cañón. Niños armados con armas antitanque forzadas por Panzer fueron arrojados a la trituradora, pero nunca sería suficiente. Berlín fue cercado y sometido a un implacable bombardeo de artillería. Los soviéticos tomarían Berlín sin importar el costo. Unos 80.000 soldados muertos y casi 300.000 heridos. Pero esto no sería el fin del asunto. Con Adolf Hitler muerto y los principales nazis huyendo hacia el oeste, los alemanes que quedaban en Berlín, y en particular las mujeres y niñas, serían sometidos a algunos de los actos más violentos y crueles imaginables. Una razón clave para el aumento de la violencia sería el avance de las fuerzas soviéticas contra los nazis. Los ejércitos avanzados descubrieron la verdadera escala de los crímenes nazis contra la humanidad. En el oeste, el general Eisenhower ordenó que tales descubrimientos macabros se registraran para el bien de la posteridad y para que las futuras generaciones no tuvieran prejuicios para negar lo que sucedió. En el este, los soviéticos liberaron el más infame de los campos de la muerte, Auschwitz-Birkenau, descubriendo evidencia de la enorme escala de la masacre, incluyendo un almacén de ropa descartada. Pero Stalin prohibió la difusión entre la población soviética del Holocausto, ya que no quería que los judíos fueran vistos como una víctima especial de la crueldad nazi. En cambio, tales descubrimientos solo añadieron al mensaje contra la Alemania nazi. Los nazis habían violado la madre patria rusa, habían matado a su gente
y buscaban destruir completamente la Unión Soviética. En respuesta, cualquier nivel de crueldad era aceptable en la destrucción del Estado nazi. Ya en octubre de 1944, se registró a los soviéticos cometiendo violentas represalias contra los civiles alemanes. En Nemesdorf, decenas de civiles y prisioneros de guerra aliados fueron masacrados por soldados del Ejército Rojo. Las jóvenes y mujeres fueron sometidas a abuso sexual infantil antes de ser asesinadas. Cuando las fuerzas nazis retomaron el pueblo y descubrieron la masacre, se utilizó como un ejemplo de la brutalidad que se podía esperar de las fuerzas soviéticas. Otro caso ocurrió en Dahlem, en una clínica de maternidad y orfanato dirigidos por un convento. Los habitantes fueron visitados por dos grupos de soldados soviéticos. La primera ola se comportó bien, tratando a las mujeres con respeto, pero advirtió de la segunda ola de tropas que venía detrás. Cuando la primera ola se fue y fue reemplazada por la segunda, la advertencia resultó lamentablemente correcta. Monjas, jóvenes, ancianas, mujeres embarazadas y madres que acababan de dar a luz fueron todas sometidas a brutales asaltos. Dicha violencia era bien conocida por el mando soviético. Los informes enviados a Stalin incluían uno que decía: muchos alemanes declaran que todas las mujeres alemanas en Prusia Oriental que se quedaron atrás fueron violadas por soldados del Ejército Rojo. Estos informes a menudo detallaban que los asaltos fueron cometidos por pandillas de soldados contra niñas jóvenes y mujeres mayores. Aunque algunos intentaron controlar a los soldados descontrolados, nunca sería suficiente. Por ejemplo, el mariscal Rokossovski emitió la Orden 006 para dirigir los sentimientos de odio a luchar contra el enemigo en el campo de batalla en lugar de contra los civiles. Existen ejemplos conocidos de comandantes soviéticos ejecutando a sus soldados por cometer autosabotaje, pero estos son pocos y distantes entre sí. La actitud general era que la Alemania nazi había violado la madre patria rusa y que como resultado cualquier cantidad de crueldad contra los civiles alemanes a su vez era justificable. Se veía como una parte normal de la guerra. Quizás la cita más grotesca vino de un mayor soviético, quien le dijo a un periodista británico: nuestros compañeros estaban tan desesperados por sexo que a menudo desgarraban a ancianas de 60, 70 o incluso 80 años para sorpresa de estas abuelas, sino para su deleite absoluto. Pero en Berlín, la escala de violencia y abuso contra las mujeres alemanas estaba en otro nivel. Se informa ampliamente que la primera ola de soldados del Ejército Rojo participaría en la lucha y seguiría adelante. Se informa que fue la ola subsiguiente la que supuestamente participó en gran parte de la violencia contra los civiles. Según los informes del hospital de la ciudad, entre 95.000 y 130.000 mujeres fueron víctimas de salto análogo. Se cree que alrededor del 10% de estas mujeres terminarían quitándose la vida como resultado del trauma infligido. Los hombres y niños que intentaban proteger a sus seres queridos de los soldados soviéticos a menudo eran asesinados en el acto. Las mujeres y las niñas jóvenes se escondían durante los momentos en que los soldados soviéticos estaban más activos. Solo salían temprano en la mañana para buscar comida y agua. Durante las mañanas, los agresores soviéticos a menudo dormían la resaca de la noche anterior. El alcohol jugó un gran papel en el nivel de violencia empleado. Algunas mujeres intentaron disfrazarse de mujeres mayores o intentaron hacer parecer que estaban infectadas con tifus. Según Natalia Yes, una corresponsal de guerra soviética, a los soldados soviéticos no les importaba la edad de sus víctimas. En una cita, ella dijo: los soldados rusos estaban desgarrando a cada mujer alemana de 8 a 80 años. Era un ejército de racistas. Incluso la afiliación política no detuvo a los soldados. Las comunistas alemanas no fueron perdonadas. Cuando dieron la bienvenida a los soldados del Ejército Rojo y ofrecieron ayudarles con la cocina y la lavandería, fueron sometidas a las mismas horrores. Mientras haya habido guerra, siempre ha existido el ensayo de mujeres y niñas. Ningún bando en ningún conflicto puede afirmar que tales asaltos no tuvieron lugar.
Pero la escala infligida a las mujeres alemanas por el ejército soviético estaba en otra escala. Es importante destacar que las mujeres polacas, ucranianas, húngaras y soviéticas fueron todas víctimas del mismo crimen horrendo, pero en particular las mujeres alemanas terminaron siendo vistas como un botín de guerra, algo para ser tomado. Además, las mujeres y niñas alemanas se volvieron un medio para liberar frustraciones. La sociedad soviética, bajo Stalin, estaba en gran medida sexualmente reprimida, con todo el amor dirigido a Stalin y al Estado. Cuando cualquier nivel de crueldad fue permitido o aceptado por el comando soviético, se dirigió contra los civiles alemanes. Se cree que el número de mujeres y niñas alemanas agredidas asciende a 2 millones, con muchas de ellas habiendo sido sometidas a múltiples saltos análogo a la vez. Aunque el papel del Ejército Rojo en la derrota de la Alemania nazi fue vital, sus crímenes contra los civiles alemanes fueron poco más que un ejercicio de cruel venganza, algo que no debería haber ocurrido a una escala tan grande y que fue visto como aceptable por gran parte del mando soviético. Gracias.